Hola, muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos a esta clase de este diplomado en comunicación electoral. Si están por ahí, agradecería que fueran encendiendo sus cámaras, por favor. Claro que sí, maestro. Buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días, Manuel, Fran. Hola, buenos días. Permítanme ampliar el diseño de mi computadora para poder verles a todos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Muy bien, gracias. Qué bueno. De eso se trata un poco la vida, ¿no? De que amanezcamos bien. Ok, bueno, quienes, bueno, empecemos por presentarnos, ¿no? Yo me gustaría saber con quién voy a compartir el día de hoy y el día de mañana también. Entonces, generalmente muchos de nuestros diplomados en la Escuela Judicial Electoral, pues es mucha gente que viene del mundo del derecho, de la ciencia política a veces y extrañamente de algunas otras, de otros campos o disciplinas. Entonces, para saber desde dónde partimos y tener más claro, pues Pamela, ¿de dónde vienes tu formación de grado? ¿De qué carrera es? Hola, soy Pamela, soy mercadóloga de la Ciudad de México y yo he trabajado ya un tiempo en comunicación política, en campañas internas y externas y me interesa como aprender las partes técnicas de la comunicación para complementar al momento de hacer como campañas o en el tipo de la difusión que se tiene que hacer de la manera correcta. Vale, perfecto. Gracias, Pamela. Luego tengo acá a Fran Rodríguez. Fran, Hola, buenos días. Mi nombre es Francisca Rodríguez Luna. Mi formación es economista. ok. Actualmente pues trabajo en el INE y me interesa pues todo esto de la comunicación política. Estuve un tiempo en el área de organización, ahorita no, en el área de fiscalización y actualmente estoy en el área de organización. Y pues me complementa, ¿no? La información que nos imparten en este diplomado está interesante y pues me llama la atención. Muchísimas gracias, Fran. Muy amable. Seguramente nos puedes compartir un montón de cosas desde el lugar donde tú trabajas. Y tengo acá en mi pantalla a Mabel García. No sé si es Manuel Emba. Manuel Emba. Sí, su Hola, servidor. ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días a todos. Yo soy licenciado en Derecho, pero trabajo en el área educativa, entonces no litigo propiamente, pero me interesa toda esta parte del derecho electoral y por Ujú. eso estoy aquí, para que, además, para brindar apoyo. De hecho también milito en un partido y entonces necesito esos elementos para, pues, poderme desempeñar al interior del partido de manera más profesional. Perfecto. Todo lo que uno aprenda siempre suma, yo creo, ¿no? Sí. Inclusive de cualquier área o campo en el que uno se desempeñe. Creo que, personalmente mi postura es entre más cosas yo aprenda de la vida, de diferentes temas, es como, pues me siento más completo en realidad, ¿no? Es una cosa así medio ñoña, pero me encanta. Entonces, Sí, gracias. bueno, tengo después a María Lourdes Cortés. Gracias, Manuel. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Lourdes Cortés, soy abogada, soy licenciada en Derecho, pero yo veo el ámbito de la comunicación electoral desde el marketing político digital. Mi esposo tiene una empresa que se dedica precisamente a este tema de marketing político digital y estoy aquí pues para aprender un poquito más sobre los límites que tenemos, sobre las herramientas, sobre qué figura dentro de lo permitido y lo no permitido en el actuar en las redes sociales, ya que pues es un tema muy amplio y que todavía no está como muy regulado y de repente sí tenemos Es el ahí tema del duditas. momento, ¿no? O sea, es un Así es, gran y de repente sí no desafío que sabemos, tenemos. ajá, hasta dónde tenemos permitido actuar, que tanto podemos ahí tener campo de acción, y por eso estoy aquí.
Bueno, pues todavía hay mucho por hacer en ese campo, entonces seguramente nos tocará seguir aprendiendo porque es tan dinámico todo el mundo digital, ¿no? O sea, va más rápido que nosotros en el mundo análogo, entonces pues hay muchas transformaciones de manera constante, pero sin duda es un fenómeno pues bien interesante que nos toca a nosotros en esta generación irlo viviendo, estudiando y también pues un poco actuando todavía a base de prueba y error, ¿no? Y no sé si alguna vez lo iremos teniendo tan dominado porque cada vez la inteligencia artificial va ocupando diversos campos de nuestra vida, inclusive sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, cada vez que si algunos tienen un teléfono de última generación, pues ya lee tus rasgos faciales, sabe casi que estás sintiendo con base en una microexpresión que tú puedas llegar a tener, o el movimiento simple de un parpadeo, ¿no? Entonces es súper complejo y bueno, en realidad le seguimos aprendiendo. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en esto de la comunicación digital, pues está ahí atento a ver todos los cambios. Y yo creo que a veces es tanto lo que se está produciendo, inclusive en términos de conocimiento, que mantenerse así actualizado a un 100% sobre todo esto en cuanto a estudios científicos que van surgiendo en este campo es muy, muy difícil, ¿no? Además está el tema de la regulación, que todavía sigue siendo pues es como el gran tema, yo creo que viene en la siguiente reforma electoral, ¿no? En nuestro país. Así que bueno, pues aquí seguiremos aprendiendo, María. Muchas gracias por estar acá. Después, bueno, tengo en mi pantalla a Jaime Luna. Hola Jaime, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, profesor. Yo soy abogado litigante en materia penal. Yo estoy Ok. aquí porque me interesa mucho las fronteras de la comunicación electoral, porque hay tipos penales en materia electoral que precisamente derivan de la comunicación. Entonces, es importante conocer los límites, porque hay veces que ese límite se rebasa para una sanción electoral, pero hay veces que ese límite se rebasa además como para un delito electoral. También Jaime, soy, sí. a ver, aprovecho porque tal vez un poco, ahorita también me voy a presentar, pero voy a aprovechar tu intervención porque me parece muy interesante lo que acabas de mencionar. ¿Nos podrías contar rápidamente de qué van estos límites de la comunicación con lo penal? Claro que En este sí. caso? Sobre todo, por ejemplo, no sé, en la ley de delitos electorales regula varios tipos penales. En varios tipos penales tienen como su verbo rector la comunicación, ya sea que haga propaganda, ya sea que haga, por ejemplo, no sé, un ministro de culto, que haga propaganda dentro de su ámbito religioso, bueno, es delito electoral. Entonces, yo tengo que conocer bien los límites porque cuando hay un dolo penal, tengo que conocer bien el límite para saber si estoy delante de un delito electoral, delante de una conducta sancionada administrativamente o dentro de una conducta permitida. Dale, Jaime, muchísimas gracias, es muy interesante. Carla Denise. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy igual licenciada en Derecho, radico aquí en el estado de Michoacán. Actualmente me desempeño en el órgano interno de control del Tribunal Electoral del estado de Michoacán, pero el año pasado estuve en ponencia en lo que fue proceso electoral, entonces nos tocó analizar muchos asuntos en cuestiones de la comunicación, la cuestión de calumnia, redes sociales, todo eso. Entonces yo creo que este diplomado nos ayuda a abrir un poquito más el panorama, tanto desde una perspectiva que mis compañeros pueden ver en lo particular como para partidos políticos, marketing, instituciones, para el momento en que nosotros o llegue el asunto a la área jurisdiccional, poder analizar todas estas partes, ¿no? Que en ocasiones, como bien se ha dicho, está muy entre regulado y no tan regulado ciertos aspectos de la comunicación política, ¿no? Entonces, estoy a sus órdenes, cualquier cosa, aquí. Gracias, buen día a todos. Buenos días, muchas gracias, Carla, qué interesante. Y después Patricia Escobar. Hola, Sí, Patricia, ¿qué ¿estás? tal? Buenos días a todos y todas. Ahorita prendo mi cámara. Yo soy licenciada en periodismo, y pues soy periodista. Soy periodista de radio y pues, ¿De dónde eres, Patricia? Perdón. soy de Coahuila. Tengo formación en Nuevo León, pero trabajé años ahí en Nuevo León, pero ahorita estoy en Coahuila trabajando acá. Muy bien. Sí, y pues, me interesa mucho este diplomado, pues, por la cobertura periodística, eh, para la próxima campaña electoral y pues para las próximas que se vengan. Y también porque pues he visto que dentro de este gremio hay muchos sesgos, hay muchas cosas que desconocemos como periodistas. Y al final de cuentas, pues nosotros somos los que vamos a informar a la sociedad. Entonces, pues creo que es importante que tengamos conocimientos en este tema.
Muy bien, muchísimas gracias. Es súper interesante, o sea, de hecho es como siempre ha sido en la historia del periodismo mexicano como una pata medio chueca, digamos, la capacitación, la formación de Sí, periodistas, ¿no? Entonces, qué bueno que por iniciativa propia también estés acá sí. acompañándonos y qué bueno que también los cursos que ofrecemos en la Escuela Judicial y Electoral pues puedan servir para estos propósitos. Sí, gracias. Lucía, muchas gracias, Patricia. ¿Estás por ahí, Lucía? No sé cómo se pronuncia, perdón. No sé si es Peck o Pech. Hola, Lucía. Bueno, creo que Lucía no está por acá, nomás se conectó. Pero creo que ya se presentó, ¿no? Ya. Ah, sí, sí, perdón. O fui Estaba yo. en Yucatán, creo. No, 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 no. Ah, no tienes micrófono. Ok, Lucía, muchas gracias. Bueno, si nos cuentas más o menos cuál es tu formación, te voy a agradecer por el chat. Muy amable. Y Alejandra Romero Trejo, buenos días. Hola, buenos días a todos. Tengo un problemita con mi cámara que estoy a punto de solucionar, una disculpa. Yo soy licenciada en Derecho y estudié la maestría en Mercadotecnia Política y trabajo en el Tribunal Electoral en Zacatecas como directora de comunicación social. Ah, mira, qué interesante, una abogada que es directora de comunicación social. Súper. Ha sido muy padre, la verdad, porque el derecho da bases muy importantes para poder comunicarse con los compañeros de los medios de comunicación. Me ayuda Claro. mucho a explicarles muchas cosas. Sí, sí, siempre la relación entre todas las disciplinas es súper importante, ¿no? O sea, todos tenemos un poquito que ver, bueno, hay algunos campos que son más cerrados que otros campos. Justamente el campo del derecho, y es bien interesante, es uno de los campos más cerrados porque tiene lenguajes y códigos muy propios que de algún modo le dan cierta legitimidad profesional, ¿no? Pero es bien interesante cómo finalmente todas las disciplinas de las ciencias sociales en algún punto terminamos por encontrarnos y en realidad nos complementamos un montón, ¿no? Sí, Muchísimas cerrado, gracias, Alejandra. disculpe, profesor, cerrado quizá en cuanto al lenguaje, Por pero supuesto, sí, pues sí, sí. Cualquier campo profesional o académico, y ahorita vamos a hablar de eso, empieza a cerrarse y abrirse por lenguaje, porque no hay de otra. O sea, no tenemos otra herramienta los seres humanos por ahora para comunicarnos más que el lenguaje, ¿no? Entonces sí, es bastante cerrado como campo, ¿no? Cuando hablamos del concepto de campo, nos referimos a este conjunto pues de formas, de teorías, de sistemas, de medios de generar conocimiento y de también aplicarlos en la realidad, ¿no? A eso me refiero. Muchas gracias, Alejandra, muy amable. Y después tengo yo acá a Azair Rivera. Azair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Parece que tu micrófono está medio trabado ahí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Tú de qué campo Buen día, vienes? mi nombre es Zair, soy licenciado en Ciencia Política. Qué interesante. El tema precisamente me interesa por todos estos, eh, por cómo se ha estirado toda esta ley respecto a las redes sociales, el impacto que ha llegado a tener en los procesos electorales y cómo este ha podido ser parte fundamental en los procesos Ujú. de elección de los últimos años. Perfecto, Azair, muchas Gracias. gracias. Bueno, entonces me encanta saber que venimos de diferentes disciplinas porque eso siempre hace la clase más interesante, ¿no? O sea, hay abogadas, hay alguien que viene de la ciencia política, alguien de la economía, alguien que viene directamente del periodismo, y eso está muy interesante por una razón que yo creo que es fundamental, ¿no? Finalmente, en la forma de construir o compartir conocimiento más tradicional, siempre ha existido esta figura del profesor, la profesora, el maestro, la maestra, que se coloca en una situación, digamos, de poder sobre el resto de los alumnos, que tiene un cierto conocimiento y que básicamente transmite información al resto y se considera a los estudiantes como, pues, como meros receptores pasivos, ¿no? Cuando hay muchas nuevas teorías y técnicas pedagógicas, por supuesto, y teorías de la producción de conocimiento, en las que señalamos que el conocimiento en realidad se construye, que quien enseña se transforma al mismo tiempo que está enseñando, porque justamente el acto de compartir, de utilizar, como nos decía hace un momento Alejandra, el lenguaje, que es nuestra base, que ahorita vamos a ver por qué, eh, pues como seres sociales nos vamos transformando en este proceso, ¿no? Así que
me gusta que nos presentemos y sepamos desde dónde estamos hablando cada quien, porque es justamente por lo menos la base de la que vamos a partir para que compartamos y construyamos conocimiento, ¿no? Posiblemente acá, y esa es la cosa más interesante, la idea es que cuando terminemos para mí esta clase de hoy y la de mañana, por lo menos nos hayamos transformado en algún momento respecto a nuestras creencias o nuestras propias preguntas en torno a lo que entendemos por la comunicación política o la comunicación misma, ¿no? Y como estas clases no tienen que verse como una cosa dada, quizá lo más interesante para mí sería intentar poder o conseguir, en su caso, despertar alguna chispa, alguna actitud crítica en ustedes que digamos, avance hacia la producción de su propio conocimiento en este campo, ¿no? Porque finalmente el conocimiento es un acto, si bien es social en cuanto y tanto compartimos, los procesos psicológicos, no psicológicos y mentales que ocurren dentro de cada una o cada uno de ustedes, pues son su propio proceso individual y cada uno decidirá o cada una decidirá hasta dónde va a ir a profundizar en ello, ¿no? Bueno, habiéndose presentado ustedes, yo creo que lo justo también es un poquito que les comparta quién soy yo y de dónde voy a hablarles el día de hoy y de mañana. Mi nombre es Luis González, soy comunicólogo de la Escuela Judicial Electoral. Mi formación es la siguiente, ¿no? Tengo un doctorado en Ciencias Sociales y desde ahí me he dedicado al estudio de la comunicación política y del periodismo como fenómeno sociopolítico también. Y la relación que existe, por supuesto, entre el ejercicio político y el ejercicio periodístico y su impacto en la sociedad. Digamos que esa es una de las razones por las que me invitan a dar clases en este diplomado. Tengo una maestría en estudios latinoamericanos, donde he estudiado temas de política y desarrollo, y originalmente soy también, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Así que básicamente desde diferentes lugares y ámbitos y con diferentes perspectivas me he desempeñado, digamos, profesional y académicamente y haciendo investigación también en el campo de la comunicación, y últimamente he ingresado también en el campo de los estudios de género, ¿no? Y voy a empezar tal vez por acá porque yo les decía que todas las disciplinas finalmente se van relacionando. Entonces, como bien nos decía Alejandra ahorita cuando yo les comentaba que el derecho es una de las disciplinas más cerradas, exactamente tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿no? Y esto no es ni siquiera una cosa o negativa o positiva o nada, es un tipo de código que cada disciplina va construyendo. Entonces, en el caso del derecho, por ejemplo, pues tiene un lenguaje, un uso de términos, de conceptos, de procesos que son muy específicos de su campo. Y que no se utilizan en otros campos, ¿no? De repente, por ejemplo, en la sociología o en la ciencia política podemos intercambiar conceptos y se entienden, dialogan más fácilmente, pero para entrar al campo del derecho uno tiene que conocer todos esos conceptos, esos términos y demás, ¿no? Que son de repente muy jurídicos y que son muy propios y que este campo ha construido para legitimarse a sí mismo, que es lo más común, digamos, de todas las disciplinas, que construyen conceptos, teorías, formas de legitimarse a sí mismo. Lo mismo sucede en el periodismo, que tiene sus propios códigos deontológicos, formas de conductas profesionales, etcétera, etcétera, que le permiten legitimarse como un campo específico, ¿no? Para diferenciarse del resto, pues en una sociedad masificada. Me gustaría empezar entonces, o continuar la reflexión a partir de esto. A mí me gustaría que el día de hoy reflexionáramos por lo menos qué entendemos por comunicación. O sea, ¿qué es comunicación para ustedes? Porque me parece que muchas veces en el campo tanto académico como en el campo profesional vamos dando por sentado este término, ¿no? O sea, parece que, o este concepto, o esta idea, como si ya todos, todas, todes supiéramos de qué hablamos y a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación, ¿no? Así que la pregunta o mi pregunta de arranque para empezar estas dos sesiones sería esto: ¿qué entendemos por comunicación? ¿Qué es para nosotros, para cada una, cada uno, cada une, la comunicación? ¿Quién dijo yo? Me gustaría escucharlas. Vamos, Pamela, adelante. Es el conjunto de ideas que se plasman para transmitir lo que queremos llegar como a aterrizar en una idea. Creo.
Gracias, Pamela. ¿Algo más? No se trata de dar definiciones de diccionario para nada, ¿eh? Yo creo que me digan lo que ustedes entienden, lo que ustedes, cuando algunos de ustedes se dedican ya al campo de la comunicación, de hecho, ¿no? O interactúan de algún modo. Entonces, para ustedes, desde su lugar de formación profesional y de ejercicio también, qué es la comunicación? O sea, vamos por ahí, hablamos de comunicación, esto, comunicación y aquello, pero ¿qué es la comunicación entonces? Luego nos cuesta a veces un poquito definirla y ahorita vamos a ir viendo pues por qué. Adelante, María Lourdes. Yo creo que la comunicación es un ejercicio de compartir información entre una o varias personas, que utiliza canales a veces unilaterales, a veces de interacción para precisamente hacer llegar lo que yo pienso, lo que yo quiero compartir con las otras personas. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Quién más dijo yo? A ver, Jaime, adelante. Gracias, profesor. Para mí la comunicación es el vínculo que existe entre las personas. Lo que nos hace sociedad físicamente es que nos juntemos físicamente, pero lo que nos, digamos, el software es esa comunicación que hay entre las personas, lo que hace que yo quiera a mi esposa, a mi familia, el que me hace permitir aprender, etcétera. Sin esa comunicación sería imposible. Por lo tanto, para mí es un vínculo que le da sentido a todo este hardware que somos la sociedad. Qué interesante, me encanta lo que dices, Jaime. Muchas gracias. Malin, si quieres, ¿tienes micrófono? Ok. A ver, vamos a leer entonces, permíteme. Malin Sin dice, comunicación es la forma de difundir un mensaje para que éste se logre, siempre tiene que haber un emisor y un receptor. Ok, forma de difundir un mensaje, gracias. ¿Alguien más? Azair, ¿cómo vas? ¿Cómo lo ves? Bueno, como la parte de la comunicación es como el proceso mediante el cual se pretende dar la parte informativa con este mecanismo de un receptor y en este caso un comunicador. Vale, parte informativa, comunicador, receptor, perfecto. Hay como conceptos que van a ir saliendo, interesante. Patricia, adelante, por favor. Bueno, pues a mí me gustaría dar como más la definición que, bueno, usted sabe, nos dan en la escuela. A Es ver, de los cuéntanos. términos más básicos que nos dan y pues es el proceso de enviar un mensajero manda pues información, mensajes a través de un canal y pues dentro de ese proceso puede haber como ruido en la información, puede ser distorsionado el mensaje por alguna u otra razón, y después ese mensaje pues ya llega al receptor. Y antes pues es interesante cómo las teorías antes no marcaban que había como un feedback o una retroalimentación por parte del receptor, pero ahora pues ya es como que la cadenita que regresa el mensaje y ya se puede dar esta retroalimentación del receptor. Muchísimas gracias, Patricia. Efectivamente es súper importante, o sea, ahorita vamos a ir avanzando un poquito en eso, cómo han ido evolucionando las teorías de la comunicación y cómo cada vez se ha ido complejizando más, pero yo creo que nos seguimos quedando, no en todas las corrientes, pero todavía estamos como muy cortos en la socialización de qué entendemos por esto de comunicación. Gracias, Patricia. Acaba de entrar Jesús Otelo al salón de clase y le vamos a dar la bienvenida. Hola, Jesús. ¿Tienes por ahí tu cámara y tu micrófono disponible? Hola, profe, buenos días. Buenos días. La cámara no sirve. No te preocupes, Jesús. Cuéntame dos cositas. Una, ¿cuál es tu formación, tu campo? Y dos, ¿qué entiendes tú por comunicación? Yo soy estudiante de Derecho Ujú. y pues por comunicación entiendo que es el medio para dialogar o expresar eh, lo que puede ser la publicidad, eh, los sentimientos, los pensamientos de la sociedad. Y sería todo. Muchas gracias, Jesús. Muy amables.
Un medio, muy bien. Bien, ¿alguien más que quiera compartirnos su entendimiento, su conocimiento sobre qué es comunicación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Sí, Manuel, Adelante, Manuel. en la introducción que daba usted sobre la construcción del conocimiento, yo parto de la idea de que sin comunicación no hay construcción del conocimiento. Entonces, la comunicación es la que nos permite construir el conocimiento vía, vía pues, la construcción de la cultura, vía la construcción de, propiamente, valga, pues, del conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante diferentes códigos, ya sean, tal vez, el escrito, el hablado, inclusive también con una seña, con un gesto, yo estoy percibiendo y estoy deduciendo, también construcción también conocimiento, ¿no? Entonces, en esa medida, en este intercambio que ahorita estamos nosotros y teniendo, y en la medida en que cada uno de nosotros está explicitando ciertas ideas, nos estamos comunicando, aunque no necesariamente sea propiamente el lenguaje, sino así en la pantalla, pues con los gestos estamos ventilando qué hay detrás de la persona, qué nos quiere inclusive decir, con mensajes muy cortos, pero hay algo más todavía ahí abajo de esa participación. Entonces, yo veo que sería así también la comunicación es lo que permite la construcción del conocimiento, la cultura. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Acabas de decir una cosa súper interesante. Les pido que me permitan un segundo, no traje un vaso con agua para mi escritorio, entonces estoy empezando a hablar más y se me va secando la garganta. Denme un segundo. Bueno, ahora sí, me voy a quedar con esto. ¿Hay alguien más que quisiera tomar la palabra? Miren, yo les quiero pedir un favor a quienes tienen cámara en este momento, que la enciendan, por favor. ¿Vale? Gracias. ¿Hay alguien que por alguna razón no pueda tener su cámara encendida? Porque esté descompuesta, además de Jesús que ya nos compartió. Yo, profesor. Dígame, ¿y no crees que la puedas encender en algún momento, Ale? Sí la voy a, deme unos 15 minutos, es que tiene Vale. como que hace algo de la configuración y estoy en eso. Mira, a veces lo que a mí me ha sucedido con Google Meet es que en la parte superior te va a aparecer el icono de una camarita y a veces se bloquea por alguna razón. A mí me pasa que no sé ni por qué se bloquea, pero se bloquea. Lo que pasa es que se me cayó ayer la laptop. Bueno, ok, entonces quizás ya es una cosa de causa mayor. Les voy a decir por qué, porque es importante para mí, porque creo que finalmente en esto de la comunicación humana es importante vernos la cara, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque es más fácil establecer conexiones, nexos y vínculos. Bien, yo les preguntaba qué es comunicación porque para mí es una cosa súper importante, ¿no? Muchos de nosotros, aunque nos dediquemos a este campo, aunque hayamos trabajado en campañas electorales, aunque hayamos estudiado un fenómeno, aunque aunque seamos periodistas, aunque bla, 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 o sea, de repente se nos olvida de qué se trata la comunicación, qué es y por qué es importante en el campo para la vida en sociedad y sobre todo para la vida político-electoral, ¿no? Y con estas pequeñas expresiones que han externado algunos de ustedes, me permito observar, por ejemplo, que tenemos concepciones bastante disímiles de qué entendemos por comunicación. Tenemos una idea por aquí, otra por allá. Veo que damos por sentadas algunas cosas, ¿no? La mayoría de nosotros, de nosotras, asociamos el término comunicación a transmisión de información, ¿no? Y eso en la práctica puede llegar a tener algunos limitantes, específicamente cuando tenemos que diseñar estrategias, acciones y políticas de comunicación
para conseguir determinados objetivos, ¿no? Si nosotros nos quedamos con la idea de transmisión únicamente, nuestras acciones van a ser muy limitadas en algunos campos, o por lo menos no van a tener los objetivos que necesitaríamos que tuvieran en una democracia, ¿no? Bien, como bien nos comentaba ahorita María Lourdes, me parece, ha habido como distintas teorías de la comunicación que nos han ido ayudando a comprender de qué va esto, ¿no? A entender de qué se trata la comunicación, qué es. Y tenemos en principio los modelos más lineales, que son los que dicen, bueno, para que haya comunicación tiene que haber un emisor, que es como la base, el principio de todo, quien va a transmitir, justamente fíjense muy bien en este concepto, transmitir un mensaje, o sea, enviar alguna información, que un mensaje que no sería más que información codificada a través de nuestro lenguaje, a través de un medio que puede ser la voz oral, o puede ser un medio escrito, o impreso, o ahora sonoro, o audiovisual, etcétera, etcétera, por un medio, por un canal a través de un medio, que se lo va a enviar a un receptor, y si hay nos decía Patricia también, si hay un feedback, un regreso, bueno, pues entonces ahí hay un proceso de comunicación. O sea, como ven, se trata de una definición muy de diccionario, que es muy lineal, que dice la comunicación es esto. Cuando yo estoy hablando para ustedes, uso mi voz, uso este medio que es la pantalla, la plataforma, etcétera, etcétera. Digo mi mensaje, lo que quiero decir, mi contenido. Y si ustedes lo entendieron, o entendieron lo que yo quise decir, inclusive si me regresan de manera, sin lugar a dudas, si me dan una respuesta a lo que yo hice, pues ahí hay un proceso de comunicación. Eso es lo que nos dice la visión más, en teoría, moderna, pero también pragmática de la comunicación, y al mismo tiempo la más lineal, ¿no? Que viene muy de la corriente funcionalista norteamericana. Pero como ustedes saben, o no, el estudio de los procesos comunicativos ha sido fundamental básicamente para comprender cómo funcionamos como sociedad. Y algunas otras corrientes, específicamente la corriente constructivista, ha venido a cuestionar esta idea que todos, o que muchos o muchos compartimos acerca de la comunicación, y dice, a ver, espérenme tantito, ¿no? Es como la comunicación no es solamente este proceso de transmisión de información, de eso es un proceso muy lineal, ¿no? O sea, ese es un proceso que forma parte de la comunicación, pero la comunicación no se agota ahí, esa es una parte nada más. Y el constructivismo social nos dice, en realidad la comunicación ocurre cuando se dan los procesos de producción de sentido. Dice, caray, ¿qué es esto? ¿No? Pues cuando nosotros significamos las cosas, cuando le damos significado a algo, cuando le damos sentido a algo, es entonces cuando la comunicación ocurre, porque es entonces cuando podemos interpretar de verdad esos llamados códigos, esos mensajes, esas interacciones que ocurren en la sociedad. Y la corriente constructivista nos dice esto, ¿no? La comunicación es un proceso social complejo, multidimensional, de producción de sentido. Sí, que implica que puede haber un emisor, pero también, si no hay un emisor, ¿acaso no puedo ser yo mismo mi emisor y mi receptor cuando me comparto a mí misma, a mí mismo, cuando hago una reflexión sobre un tema, y soy yo quien realiza este proceso mental, y llego a un feedback quizá cuando llego a una conclusión distinta? Entonces, ¿no habrá ahí un acto, un proceso de comunicación? Pues sí, también hay, ¿no? También existe. A veces el emisor y receptor no tienen que estar separados, puede ser uno mismo, ¿no? O bien, por ejemplo, si yo, por más que utilice un determinado lenguaje de la manera más clara posible, codifique muy bien mi mensaje, integre muy bien toda la información, eso no implica necesariamente que a quien se la esté emitiendo va a recibir el mensaje o a interpretarlo del modo en que yo lo estoy codificando. ¿Por qué? Porque partimos de un principio elemental, que cada persona, por más que somos seres sociales, tiene una historia individual y tiene un proceso de vida y una formación que le permiten interpretar cualquier cosa desde su lugar histórico, cultural, social, socioeconómico, psicológico, psiquiátrico inclusive, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene una historia
que la sitúa en un momento dado y que es a partir de esta situación subjetiva que va a poder interactuar con las demás personas y con todos los mensajes y significados sociales que circulan. Entonces, la corriente constructivista de la comunicación lo que nos dice es esto, ¿no? La comunicación es un proceso social complejo, multidimensional, en el que se construyen sentidos sobre la realidad, sobre la vida, ¿no? Y entonces vamos a aterrizar este concepto que puede parecer muy abstracto, no entender, o muy simple, no sé, ustedes me dirán, en la realidad, ¿no? En nuestro entendimiento. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes están de acuerdo sin utilizar la palabra nosotres? Acepto les escucho y escucho que me digan también por qué sí o por qué no. Todas las opiniones son válidas, ¿eh? O sea, no se trata de que una sea buena o mala, todas valen, todas son igual de importantes. Entonces, por favor, lo que yo quiero es que se sientan en confianza de expresar lo que ustedes crean de la manera más honesta posible. Adelante, Pamela, por favor. Yo creo que conforme está evolucionando la comunicación y cómo la forma en que la gente se está percibiendo a sí mismo, pues creo que si está este concepto de dignificación en la palabra, no tiene, o sea, no está de más, no está de más reconocer si esas personas lo necesitan. O sea, creo que para mí está ok por un respeto y porque seguimos evolucionando. Y creo A ver, que una sí pregunta, lo considero correcto. Pamela. ¿A ti qué sentido, qué significados te da este término, por ejemplo? Nosotres. Pues que justo en la Constitución acaban de poner que todas las personas tenemos derecho a que nos reconozcan como nosotros nos percibimos. Entonces, si está ya avalado que alguien se puede cambiar de género o de sexo desde sus documentos oficiales, creo que está en nosotros habilitarlo si alguna persona lo solicita de que, oye, ¿me puedes llamar de un no binario o de otra forma? Creo que por mí es súper incluyente esta forma de comunicarse con ciertas personas que a lo mejor se pueden sentir mayor incluidas o con mayor importancia dentro de una comunidad. Bueno, entiendo lo que me estás diciendo. Mira, el punto al que quiero llegar es el siguiente. A mí me interesa conocer su significación, o sea, tu significación personal. Yo entiendo que pueda estar en la Constitución, y hay muchas cosas que están en las leyes, y que nosotros pues no, pues que en la ley tal dice tal y tal. Pero yo, desde mi historia personal, individual, desde mi formación, desde el ser humano que yo soy, para mí, ¿esto qué significa? Entonces, la pregunta, si no me expresé correctamente, sería esta. Para ti, ¿qué significa el uso de estos términos como nosotros, compañeros y otros similares? Inclusión y respeto hacia otras personas. Ok. ¿Y sueles utilizarlo en tu vida? No, normalmente no. No tengo tampoco como, no lo ocupo. Ok. Eso es súper importante. Y otra cuestión es, por ejemplo, para hablar igual de lenguaje, ¿no? Cuando estás en una reunión y hay, por ejemplo, 8 mujeres y 2 hombres, ¿dices nosotras o nosotros? Nunca lo había pensado. Digo nosotros. Ok, muchas gracias, Pamela. ¿Alguien más que quiera? Fran. También Patricia tienes la mano levantada, pero no sé si la dejaste de la vez anterior o quieres compartir algo. Hola, buenos días. Hola, Fran. Con respecto a lo que nos acaba de mencionar, bueno, en mi caso yo no uso, de acuerdo a Ajá. a mi historial y todo eso, pues a mí no me es familiar o no sé, no lo he llegado a hacer, no sé, sí pienso que debemos de ser incluyentes, en eso sí me queda clarísimo. Sin embargo, no es un término que yo maneje así, que ya a partir de, no sé, de que se hizo tan viral ese video y a partir de ya varias pues declaraciones y así, yo lo incluya en mi actuar diario. Sin embargo, cuando, por ejemplo, hay un público, en este caso nosotros, pues aquí en el INE luego tenemos a los CAES y todo eso, entonces sí manejamos las y los, eso sí ese sí es un término que sí lo incluimos. Sin embargo, el de nosotros y todes y todo eso no, como tal, en mi caso yo no lo incluyo. Y en tu vida, digamos,
En tu vida más social, digamos, más allá de tu ámbito laboral o profesional. No lo aplico. Ok, ¿y qué significa para ti, o sea, para ti, para Fran Rodríguez, qué significa el surgimiento de estos nuevos términos, palabras que son inclusive disruptivas, ¿no? Que no estamos habituados tanto a ellas. Pues es algo nuevo y como tal, pues yo creo que lo nuevo pues nos cuesta como acoplarnos a que debe de ser, pues ya incluirlo. Yo creo que también cuántos años pasó, cuánto tiempo pasó para que tuviéramos un lenguaje incluyente. Y pues yo creo que en algún momento lo vamos a tener que hacer, a lo mejor ya va a ser como algo normal, sin embargo ahorita siento que estamos como a principios de, y es complicado, bueno, no complicado, sino que no está tan normalizado, no está, ¿cómo le explico? Pues sí, o sea que todavía no todos lo aplicamos como tal. En realidad sí es un poquito complicado, ¿no? O sea, pero la complicación no es intrínseca, o sea, es una complicación que tiene que ver con, pues, con nuestro lenguaje, y ese es el punto donde yo quiero llegar aquí con esto, ¿no? ¿Por qué es importante antes de empezar a hablar de comunicación, o cuando hablamos de comunicación, o de periodismo, o de política, sobre todo, empezar a hablar de lenguaje, ¿no? A ver, Malit, si me permites, dices que tú estás a favor, que tú aplicas más el las y los, nosotras y nosotros en el lenguaje oral y escrito. Ok, tú aplicas el las y los, pero yo te preguntaría, ¿qué pasa con las personas que no se identifican? O sea, tendemos a utilizar las y los porque pensamos que somos incluyentes, pero la verdad es que es limitado porque no es incluyente. ¿Qué pasa con las personas que no se identifican como un la o como un lo? O sea, que se identifican como, tienen otra identidad. Adelante, María. Bueno, personalmente me gusta más referirme como las personas, más que utilizar yo sí he tenido personas cercanas que se identifican como no binarias, por ejemplo, una persona muy querida que ella está registrada con el nombre de Jennifer y ella se identifica como una persona no binaria, entonces nos referimos a ella como Jen. A ella generalmente se asume, toma el rol de femenino, pero ella se identifica como no binaria, precisamente fuera de estas cajas. Y sí es complicado como acoplarnos de repente, tener cuidado en el momento en el que nos referimos de no invisibilizar, porque creo que esto es lo importante, que lo que no se menciona, que lo que no se nombra, pues no existe, y creo que de ahí depende que entendamos como que la inclusión va en ese sentido, de no invisibilizarlos, de no invisibilizarles. Exactamente. Mira, es bien interesante, o sea, lo que acabas de decir, porque es fundamental para hablar de comunicación, de periodismo y sobre todo de política, ¿no? Que es el tema de la no invisibilización y que es el tema de los significados sociales compartidos. Por ejemplo, alguien decía Farán decía que yo digo que sí es complicado en realidad, porque yo me dedico a estudiar temas de género y temas de comunicación. Entonces, inclusive a veces cuando me estoy observando, observo que estoy hablando y llego a cacharme diciendo nosotros, cuando por ejemplo la mayoría aquí son mujeres, tendría que decir nosotras porque estamos, o sea, si somos justes, o sea, tendríamos que reconocernos a todos y no hablar nada más desde ese lugar donde yo reconozco que es una forma social históricamente impuesta, ¿no? Donde lo masculino se estableció como un genérico por convenciones sociales, por formas de ejercicio, de dominio de poder de un sexo sobre el otro. En realidad, históricamente ha sido así. Entonces, cuando empezamos a observar disrupciones en el lenguaje, por ejemplo, y por eso era importante hablar de nosotros para mí, porque creo que es un ejemplo muy, muy claro, empezamos a construir nuevos significados sociales, empezamos a construir nuevas formas de ver la realidad, ¿no? Antes me refiero hace algunos años, yo creo que todavía hay mucha resistencia personal de muchas personas y también institucional, es decir, de muchas instituciones, a utilizar términos como nosotros, porque consideran que no es adecuado conforme a las reglas de la Real Academia, etcétera, etcétera.
Sin embargo, yo creo que tenemos que empezar a ver esta forma. Primero, el lenguaje es cambiante, es dinámico, es una construcción social, o sea, el lenguaje que nosotros utilizamos no está dado por naturaleza. Los significados que tienen cada palabra que utilizamos, cada código de lenguaje, no está dado por naturaleza, lo hemos ido construyendo históricamente y socialmente. Entonces, cuando aparecen nuevas formas, nuevos términos, suele haber resistencias a la forma en que entendemos, y esto a veces pues genera como desentendimientos, conflictos, por lo menos en el uso del lenguaje, y todavía es común escuchar a muchas personas decir que es una tontería, que no sé qué. No voy a decir que otros términos utilizan porque son un poco más fuertes y no es el lugar apropiado para que yo los exprese aquí, pero lo mínimo que dicen es que es una tontería utilizar esas formas de lenguaje, ¿no? Sin embargo, yo creo que los grupos sociales que se han apropiado de estos términos lo han hecho desde un lugar de mucha legitimidad, de hacerse escuchar y de hacerse ver, y de decir, a ver, esta forma que tenemos de identificarnos, de darnos sentidos, no es suficiente. Necesitamos modificar estos conceptos porque hay grupos sociales que se están invisibilizando y que no caben dentro de estas estructuras sociales, históricas y culturales en las que se han definido la realidad. Es decir, la realidad es más amplia de lo que nos han dicho que es. Y entonces, quienes se han apropiado de esto, es decir, utilizando nosotros, pues lo han hecho como una estrategia política, es decir, como una forma de decir, a ver, hay más, ¿no? Entonces esto se tiene que ver, porque aquí esto tiene que ver con ejercicio de derechos, con reclamar y ejercer también con responsabilidad esos derechos que como seres sociales nos corresponden. Y esto que tiene que ver con la comunicación, al final de cuentas, y con el periodismo, por ejemplo, que primero, el periodismo es una forma de comunicación, sí, y la otra que la comunicación es la base con la que, como bien nos decía ahorita Zair, nos mantenemos unidos, vinculados, tejidos como sociedad, ¿no? Y dentro de la comunicación, pues es el lenguaje como un instrumento de la comunicación lo que nos permite ir tejiéndonos, porque es el lenguaje lo que le da sentido a nuestras interacciones sociales. Si nosotros decimos que la comunicación es un espacio de construcción de sentidos, de significados, bueno, pues tenemos que entender que es el lenguaje compartido lo que nos permite generar esos tejidos sociales, esas formas de entendimiento de lo que nosotros definimos como la realidad, ¿no? Y es justamente el lenguaje, como bien nos decía María, lo que nos permite codificar y en consecuencia pensar cosas y en consecuencia conocer cosas y entender y actuar desde ahí en esta materialidad, ¿no? O sea, si nosotros no entendemos algo, no podemos pensar algo, pues esa es alguna paradoja, ¿no? Porque si yo no puedo pensar algo, pues ni siquiera lo puedo pensar, no me lo imagino, no está acá, no lo puedo ni nombrar. Entonces, es básico y es súper importante que cuando aparecen fenómenos como estos, les prestemos atención porque van más allá de la simple gramática o la simple redacción, o sea, evidencian determinados fenómenos sociales sobre cómo nos estamos constituyendo como sociedad y cómo estos son fenómenos finalmente comunicativos muy importantes porque significa que le estamos dando otros sentidos, otros significados a lo que estamos viviendo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con este ejemplo que hablábamos de nosotros, pues vamos reconociendo que en nuestra sociedad la humanidad es más diversa de lo que tradicionalmente habíamos pensado, ¿no? Les he de contar que algunos tribunales estatales, por ejemplo, ya utilizan en sus escritos institucionales términos como nosotros, ¿no? Por ejemplo, me parece que en Baja California, en la redacción de sus escritos, ya utilizan estos términos porque consideran que son más inclusivos que las y los, o nosotras y nosotros, justamente cuando hay personas que se identifican como no binarias, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de una democracia, justamente, pues tenemos que incluir a todos en esta democracia, a todas las personas, ¿no? A mí me resulta a veces más fácil para no meterme como en muchos líos, hablar de personas, porque pues ahí sí estamos hablando de todas las personas, independientemente de su identidad, género, sexo, etcétera, etcétera. Aunque a veces no tengo conflicto ninguno en utilizar el nosotros cuando identifico que estoy en un lugar donde hay personas que tienen identidades diversas. O tampoco no tengo problemas en decir nosotras cuando sé que estoy en un grupo donde la mayoría de las personas son mujeres. Entonces, porque es una forma de irnos socializando desde otra forma distinta, ¿no? Y de irnos comunicando. Ahora, este era un ejemplo muy simple, ¿no? De entender por qué el lenguaje importa. O sea, la forma en que entendamos, que significa que no nada más se trata de la redacción, y pensar y descalificar de entrada
Se trata del sentido que tienen las palabras. O sea, la palabra importa. Por ejemplo, si yo ahora les digo taza, ¿no? Utilizo una palabra de un elemento tan cotidiano que usamos todos, como una taza o un vaso. Seguramente cada una en este momento, cada una en sus estructuras, en sus conexiones neuronales, pudo haber pensado en una taza, o qué significa una taza para ustedes, o les llevó directamente a un objeto taza, o les recordó a cuando tomaron un café ayer en una taza. O sea, el lenguaje genera sensaciones, ideas, pensamientos en nosotros, o sea, genera significados. A eso me refiero cuando yo decía que la comunicación es un proceso social, dinámico y complejo de producción de sentidos y de construcción de significados. O sea, que no está todo dado, sino que hay una historia. Y que en ese proceso, sí, hay procedimientos que tienen que ver con la transmisión de información, con la producción de mensajes, con emisores, con receptores, con canales, ¿sí? Pero que comunicar es ese proceso global de construir sentido. Eso es comunicar. Y si entendemos a la comunicación desde ese lugar, va a ser más fácil que nosotros cuando hablamos de proceso de diálogo, no es nada más porque nos sentamos a intercambiar palabras o porque nos sentamos o nos vemos para intercambiar una idea, no. La cosa va un poquito más allá, porque cuando intercambiamos la palabra es una parte del proceso, pero ahí ocurre una transformación. Cuando tú y yo estamos aquí intercambiando esto, estamos comprendiendo algo del mundo. Y entonces, en el momento en que entendemos algo del mundo que nos rodea, que vivimos, algo ya se transforma en nosotros, ¿no? Solemos no ser muy conscientes de esto, pero la comunicación entendida como esta construcción de significados va de eso, decir, yo qué estoy entendiendo ahora de mi realidad. O sea, la comunicación existe todo el tiempo. Es decir, porque estamos vivos, ¿no? Vivas, vives. Entonces, si yo estoy viendo un objeto de mí, si veo la luz que entra por mi ventana, si escucho el viento afuera en la calle, o sea, le estoy dando sentido a eso, le estoy dando una interpretación y lo estoy significando. Entonces, significa en principio que yo estoy vivo, que estoy viva, que estoy aquí en este momento compartiendo algo. Eso es la comunicación, ese proceso de irle dando sentido a las cosas, y existe básicamente todo el tiempo que estamos que alguien está consciente, es decir, siempre estamos comunicando y siempre estamos percibiendo del mundo externo estímulos diversos que nos permiten interpretar esta realidad. Entonces, desde ahí a mí me gustaría que entendamos a la comunicación, ¿sí? Y que evidentemente pues hay procesos dentro de esta construcción de significados que se pueden operacionalizar para compartir o para interactuar en esta sociedad, ¿no? Entonces, yo les pediría, y un poco la idea para mí de participar de esto es que reconozcamos, uno, la importancia que tiene el lenguaje, o sea, que las palabras, conceptos, términos que ustedes utilicen cuando quieren producir o quieran producir un mensaje político o electoral, importa, ¿sí? O sea, todo esto importa porque genera sentidos sociales compartidos, ¿no? Lo que ustedes produzcan, digan, a través del lenguaje, va a generar unos significados compartidos, y ustedes pueden intentar, por ejemplo, la publicidad hace mucho eso, que sus mensajes sean lo más controlados posibles, o sea, que todo mundo entienda lo mismo, ¿sí? Pero si partimos de la subjetividad que existe en cada persona, inclusive aunque haya un entendimiento más o menos común, al final cada persona va a interpretar esa experiencia desde un lugar, desde su propio lugar. Entonces, nosotros como comunicadores, o estamos interesados en el mundo de la comunicación, tenemos que tener esto muy claro. El mensaje puede ser interpretado de múltiples formas, de tantas formas como personas existen, ¿sí? Porque estamos trabajando con algo que no es, digamos, sólido, es la posibilidad de la subjetividad. Ahora, si queremos que nuestra comunicación sea, pues, lo más objetiva, clara, asertiva, que nuestro objetivo se logre, tenemos entonces que poner mucha atención en el lenguaje que utilizamos. Tenemos que tener claridad de que aquellas palabras que estamos utilizando para explicar o para expresar un concepto son las adecuadas para no me gusta utilizar ese término, pero iba a decir público, pero mejor voy a decir para las personas o para la ciudadanía en este caso, a la que nos queremos dirigir o llegar. A veces somos muy poco como comunicadores, me ha pasado, que somos muy poco conscientes de esta cosa que es tan básica, pero que es tan importante, ¿no?
que si no cuidamos el lenguaje específico voy a utilizar este término muy de la mercadotecnia del público o de la audiencia a la que queremos llegar, pues lo que queremos lograr posiblemente no va a tener los mismos resultados, ¿no? Y aquí cuando estamos en el campo político electoral importa mucho, ¿no? Porque estamos en un campo que tiene que ver con lo público, que tiene que ver con la vida colectiva. A diferencia del mundo privado, ¿no? De los medios de comunicación tradicionales, de las empresas, acá estamos trabajando con temas, con asuntos, con problemas que tienen que ver con la vida colectiva, con la vida en sociedad. Entonces, la forma en que nosotros nos expresamos aquí sí importa. ¿Sí? Sí es importante porque desde aquí podemos o contribuir a generar una ciudadanía más comprometida, que tenga más conocimiento, que esté mejor formada, o podemos también y que en consecuencia esto nos ayude a generar y agilizar procesos de democratización, o bien podemos a veces ralentizar, obstaculizar estos procesos, ¿no? Entonces, quienes nos dedicamos al campo de la comunicación política electoral, tenemos aparte esta responsabilidad, ¿no? De cuidar que nuestras formas, que los sentidos sociales que vamos a compartir, que vamos a distribuir, que vamos a construir, tengan pues este objetivo de ir generando una ciudadanía más activa, ¿no? Que sea inclusive consciente de que que cada persona es un actor o una actriz relevante. No, actriz no me gusta mucho utilizar como sinónimo, porque siento que se vincula más a esta cosa del show business, ¿no? O de las artes, o sea, pero me refiero a un hombre o mujer que sepa que su actuación, sus decisiones en el campo político electoral importan, o sea, que yo muchas veces pienso que hemos minimizado, por ejemplo, la relevancia que tiene el voto, el ejercicio del voto, ¿no? O sea, lo vemos como un acto de ir a depositar y ya, pero esto tiene consecuencias sociales y políticas muy importantes porque es una expresión nuestra, personal, del modelo de organización social que deseamos y a quién le estamos dando el poder para que nos organice, para que decida por nosotros, ¿no? Entonces, en el campo político electoral es súper importante que tengamos esta base, ¿no? Este conocimiento de decir, a ver, el lenguaje que yo utilizo para comunicarme, y cuando digo comunicarme, no me refiero a enviarte esa información, sino a producir ese conocimiento, esos sentidos, esos significados sociales compartidos que le dan justamente, valga la redundancia, sentido a la vida político-electoral, ¿no? Lo que nos permite entender de qué va la política, de qué es la política, entender que la política tiene que ver no con lo que hacen los partidos políticos o los representantes o los gobernantes, sino que la política tiene que ver con una cosa mucho más amplia, mucho más compleja, de organización colectiva en la que todas las personas tenemos derecho de uso de la voz, de alguna forma o de otra, ¿no? En este caso, pues es a través de nuestros representantes, generalmente. Pero que también la comunicación y nos permite de repente abrir espacios alternos a los oficiales. Entonces, sobre todo ahora con el uso de las nuevas tecnologías. Así que eso es súper importante para partir de este lugar, ¿no? Entender que cuando hablamos de comunicación, entonces, nos referimos a ese proceso complejo en el que interactúa pues los significados sociales en torno a lo político electoral en este caso. Y que no nada más es transmitir información y cuidar el proceso de transmisión, mensaje, sino que no, hay que irnos un pasito atrás, pensar en el lenguaje, pensar en los sentidos sociales, y desde ese lugar es que podemos entonces, sí, detonar procesos, campañas, estrategias, etcétera, etcétera, con determinados fines específicos. Vale, dicho esto, que si no sé si hay como alguien que esté en desacuerdo o no quedó muy claro a qué nos referimos con esta idea que estuve planteando, por qué es importante el lenguaje, por qué es importante entender a la comunicación más bien como desde este proceso de producción de sentidos y no solamente como transmisión de, ¿no? O sea, todos estamos produciendo sentidos todo el tiempo y todos estamos interpretando también. Lo importante es que cuando nos dediquemos a la comunicación político-electoral hagamos esto pues con conocimiento y con conciencia y sabiendo qué es lo que queremos pues, lograr, ¿no? Va. Bueno, desde este lugar entonces, yo les preguntaría qué es la comunicación política para seguir avanzando en afianzar esta idea y acercarnos al tema de hoy, que es la relación entre periodismo y política.
qué nos comparte, qué entiende? Porque yo ya hablé mucho y ya me está empezando a doler la garganta, entonces yo sé que aquí ustedes saben un montón y me encanta que algunos ya se dediquen a esto y que estén involucrados. Y como yo les decía, ¿no? Finalmente esto yo comparto desde un lugar, pero desde un lugar que para mí es, creo que tener un grado académico, haber cursado una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera, es nada más un paso, es una parte del Y yo proceso. tengo más o menos preparado con cosas de decirlo. Ganamos, empezamos 6-6. Voy a decir algo. Pamela, adelante. Voy a decir algo. Hola, oigan, bueno, de acuerdo a lo que está comentando, creo que entonces la comunicación política es esta producción de mensajes audiovisuales y de ciertas formas, hasta como para generar percepción de, pues de acuerdo desde una idea o desde un posicionamiento o un candidato, ¿no? Esa es mi opinión. Mira, o sea, sí, es una parte del proceso, Pamela, pero generar percepción, ¿qué entendemos por generar percepción? Quizá me hace un poquito de ruido ese término. O sea, que tenemos que crear tanto en la parte de medios, de posicionamiento, en la parte físico y en lo público y en lo privado, pues esta idea de lo que estás comunicando. Es súper interesante, mira, porque en parte, quizá uno de mis objetivos es que nos quitemos la idea de lo que estás comunicando, ¿no? O sea, que entendamos esto. La comunicación se construye, como nos decía Azair al principio, en el momento de la interacción. O sea, no es que yo construyo un mensaje, te lo doy a ti y ya con eso me comuniqué. O sea, eso no es más, eso solamente es un proceso de transmisión. La comunicación ocurre en realidad cuando se da el vínculo, cuando cuando mi mensaje interactúa con lo que tú piensas, sientes, crees, ¿no? Y cuando a eso le das un significado, ahí ocurre la comunicación, ahí ocurre como la magia, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde se da la cuestión. Y exactamente, tiene que ver con producir esto en torno a lo político electoral, pero puede ser, por ejemplo, en torno, si yo trabajo para una institución pública, pues a lo mejor estos procesos que yo quiero detonar tienen que ver más con producir conocimiento entre las personas para que puedan tomar mejores decisiones en este campo, ¿no? Ahora, si yo trabajo para un candidato, una candidata, pues tiene que ver con que yo quiera construir un determinado sentido en torno a mi candidato o candidata, o sea, ¿por qué es la mejor opción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué características de verdad tiene? Que es la mejor opción que cualquiera, y ahí yo voy a intentar producir ese sentido y voy a utilizar pues, las técnicas que haya que utilizar para ello. Pero, digamos que si hablamos de comunicación política, pues tenemos que entender como ese espacio de construcción y de diálogo y de interacción entre los actores del sistema político. ¿Y quiénes son los actores del sistema político? Pues en realidad somos todas y todos, ¿no? Pero si los clasificamos en sistemas, por un lado tenemos al sistema político, que sería el sistema de pues, las instituciones, los actores políticos, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos al sistema de medios de comunicación y por otro lado tenemos a la ciudadanía. O sea, nosotros, ¿no? O sea, como ciudadanos, ciudadanas, que interactúan en este sistema. Entonces, sí, podemos entender desde ese lugar a la comunicación política como este espacio de encuentro, de bien común, sí, justamente de encuentro y bien común. Inclusive, podemos entender a la propia política como una actividad de comunicación, porque imagínense ustedes que si la comunicación no fuera posible entre los actores políticos, ¿cómo funcionaría este sistema, no? O sea, ¿de qué manera interactuaría, de qué manera se ejercería el poder si no existe este ejercicio, esta interacción entre ellos? Así que bien, sí, cuando hablamos de comunicación política, pues podemos pensar en estos procesos, procedimientos complejos en torno a lo político. Y pues hay muchas definiciones del diccionario que de hecho en algunos de los textos que ustedes ya tienen para el diplomado, ahí vienen de qué es la comunicación política y demás, pero yo creo que lo importante y lo que con lo que me gustaría que nos quedemos para ir avanzando hacia el tema del periodismo, después de esta base, es que a efectos de clasificar y operacionalizar la comunicación, digamos,
pues básicamente tiene que ver con esta producción de significados y diálogos en torno de lo político y en nuestro caso lo político electoral. Y aquí hay tres sistemas que participan de manera primordial, insisto. El sistema político, que es el conjunto de personas, instituciones, pues, que buscan alcanzar o mantener el poder público y que pues expresan y al mismo tiempo reciben ideas, mensajes para el logro de estos intereses. Y por el otro lado tenemos el sistema de medios de comunicación también, donde tenemos los medios de comunicación tradicionales que todos ya conocemos, que tienen que ver con pues la prensa, radio, televisión, etcétera, etcétera, pero también pues los nuevos medios y plataformas de comunicación. Y está por otro lado el sistema social, que sería la sociedad convertida en ciudadanas, ciudadanos, y que interactúan de diversas maneras con estos otros dos sistemas, ¿no? Bien, desde ese lugar y reconociendo estos tres actores principales, pues evidentemente en este campo el ejercicio periodístico pues es fundamental, ¿no? Específicamente, y antes voy a dar un paso antes de entrar de lleno en el tema del periodismo, tenemos que partir en los estudios de la comunicación en América y Europa, básicamente, hemos encontrado que en el ejercicio práctico, pragmático de la comunicación política existen dos modelos fundamentales, ¿no? Uno es el llamado modelo propagandista, que quienes trabajan en mercadotecnia, además, ya seguramente conocen, que es un modelo muy clásico, muy autoritario, que está basado en una idea fundamental, que es la transmisión de información, que es la idea que la mayoría de nosotros tenemos o teníamos al principio de esta clase cuando hablábamos de comunicación, que es esta idea de transmitir información de un emisor a un receptor. Este modelo que se ha aplicado, es decir, cuando hablamos de modelos de comunicación política, nos referimos, por supuesto, al conjunto de normas, instituciones, arreglos que se han generado en una sociedad para que estas interacciones entre los tres sistemas de los que hablamos ahorita se ocurran, ¿sí? Entonces, este modelo propagandístico, digamos, es un modelo muy del siglo pasado que se sigue aplicando todavía en muchos países, incluido de alguna manera en el nuestro también, que se sigue vigente en el nuestro, que tiene que ver con en el que los actores políticos que ejercen el poder y que tienen el poder, que han diseñado estas normas y estructuras, transmiten información, básicamente transmiten información o mensajes, por decirlo de una manera más genérica, a la sociedad desde un lugar, digamos, muy vertical, donde ellos están en la cúspide del poder y simplemente se dedican como una forma de cascada a enviar esos mensajes. Ese es uno de los modelos más clásicos de la comunicación política en el mundo y que se sigue ejerciendo todavía en nuestros días. Un poco las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han venido a irrumpir en estos modelos clásicos y a generar nuevas dinámicas y procesos de interacción entre los actores sociales, políticos y el sistema mediático, pero no por diseño institucional o legal propiamente, sino porque estas tecnologías han impulsado nuevas formas, ahora sí que desde afuera, sin regulación, como vemos el caso de nuestro país, ¿no? Sin siquiera saber, porque no hay una claridad respecto a qué hacer exactamente con ellos, es decir, hasta dónde se van a regular o no, qué tanto es bueno meter la mano, ¿no? En fin, este es como uno de los modelos imperantes, ¿no? A la par, en diversos lugares del mundo, ha coexistido, se ha generado otro modelo de comunicación llamado, pues vamos a decirle así, dialógico o interaccional, en el que se reconoce que los tres actores principales, esos tres sistemas, el sistema político, el mediático y el social, tienen o deberían tener las mismas posibilidades de acceso al uso de la voz para hablar, construir, dialogar sobre lo político y que no sea solamente quienes ejercen el poder los que tengan esta batuta, este mando, ¿no? Sino que todos los actores tengan la misma posibilidad y que plantea entonces que la comunicación no solamente se tiene que transformar y no tiene que ir en un solo sentido, ¿no? En este sentido de la transmisión, sino que tiene que correr en muchísimas direcciones para que todas las voces puedan ser escuchadas en el espacio público y que entonces se avance de verdad hacia un modelo más democrático de la comunicación, porque esta idea donde alguien ejerce el poder y envía sus mensajes y transmite sus mensajes, pues en realidad es muy poco democrática, porque hay un actor que está ejerciendo su poder y está
de manera, por supuesto, preponderante y está usando ese poder sobre el resto de los actores de la sociedad y no le está dando oportunidad entonces a que exista, a que se genere ese diálogo, a que todas las voces se escuchen, ¿no? Y en estos momentos, digamos que ese sería como uno de los grandes retos de entender a la comunicación como desde ese modelo dialógico donde todos los flujos interaccionales vayan en todas las direcciones. Y la posibilidad de este modelo se ha potenciado justamente con las tecnologías de la información y la comunicación, porque ahora han posibilitado que quien antes no tenía acceso a que su voz se manifestara en estos espacios públicos, más allá de sus entornos materiales inmediatos, ahora se puedan hacer, ¿no? Pues ya saben, a través de foros, grupos, seminarios, congresos, que se realizan inclusive de manera digital y donde se recogen todas estas voces, ¿no? Entonces, digamos que uno de los grandes retos en este momento de nuestras sociedades es hacer operativo este modelo, es decir, que si queremos una sociedad cada vez más democrática, con la participación de más personas en los procesos de expresión de la voz pública, de la producción de este sentido y este significado en torno de lo público, pues se vayan, digamos, integrando, se vayan participando y se vayan reconociendo estas voces y estas personas y estos colectivos y demás, ¿no? Entonces, en este momento, este es como nuestro gran reto. En México, como ustedes saben, todavía nuestro modelo de comunicación está muy basado en esta idea propagandista, ¿no? O sea, todavía las elecciones y los procesos electorales ocurren y se dan con base de una manera muy lineal, ¿no? Donde tenemos a los actores políticos, a los candidatos, enviándonos montones de spots a través de los medios de comunicación y la interacción que ocurre con la ciudadanía, o sea, nosotros pues básicamente no existe, solamente recibimos esos spots y no hay como una voz de la ciudadanía que se escuche durante esos procesos electorales o campañas respecto a cuáles son sus intereses, inquietudes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no se da. Inclusive todavía muchas de nuestras instituciones públicas siguen comunicando desde ese lugar donde simplemente están informando qué están haciendo, pero no, sin que haya una estrategia de formación ciudadana cívica que permita a la ciudadanía también interactuar, tomar la voz, hacerse como dueño o actor de su participación o de su ser y estar en esta sociedad, ¿no? Bien. Exactamente, Jesús nos dice en el chat que concluye que la comunicación política sería la interacción entre los actores políticos que somos todos como los ciudadanos y políticos. Exactamente, y con interacción hay que entender que no nos referimos nada más a la interacción, o sea, a ese encuentro y a lo que se produce en ese encuentro, ¿sí? Es una cosa medio, inclusive un poco utópica, que lo que se produce en este encuentro tiene que ser una democracia cada vez más sólida. Ese es el objetivo de la comunicación política, que esta interacción entre los actores políticos nos permita ir generando cada vez una ciudadanía más informada, con más conocimiento sobre lo político, sobre los actores y sus instituciones, para que podamos tomar cada vez más y mejores decisiones sobre lo político. O sea, podemos decir que en un caso muy concreto, cuando podamos razonar nuestro voto de la mejor manera, tomar la mejor decisión sobre a quién elegir y por qué de manera razonada, comparada, es decir, cuando se genere conocimiento sobre cuáles son las mejores opciones que tenemos, pues ahí ocurre que la comunicación política vista con un enfoque, como yo les decía, más orgánico, no solamente de transmisión, sino más orgánico, encaminado a la producción de conocimiento, ahí es cuando funciona de verdad. ¿Y por qué yo les decía que concebir a la comunicación desde ahí es importante? Porque no es lo mismo que yo diseñe estrategias, especialmente si trabajo en una institución pública o para un partido político, que además es una institución que tiene interés público, no es lo mismo que yo produzca una campaña donde solamente voy a estar enviando información para tener simpatizantes, por ejemplo, a que yo genere una estrategia que lo que busque es generar voces de la ciudadanía o comprensión de la ciudadanía, conocimiento sobre determinados fenómenos o procesos. Entonces, si yo concibo desde ese lugar,
pues posiblemente voy a diseñar otro tipo de estrategias y voy a considerar, como decía ahorita, la subjetividad, el lenguaje, los intereses inclusive emocionales de las personas, cómo puedo hacer que se involucren o no. Generalmente tendemos a ser muy racionales, ¿no? Pensando que si vamos a producir un mensaje, todo tiene que ser desde la racionalidad. Pero se nos olvida muchísimo que los seres humanos somos también muy emocionales y se nos olvida que, por ejemplo, de acuerdo a los últimos estudios neurocientíficos, no solamente tenemos neuronas acá en el cerebro, también la tenemos en los intestinos y hasta en las articulaciones de las rodillas hay neuronas, o sea, que en realidad nuestro sistema neuronal está distribuido por todo nuestro cuerpo y que eso implica, no por la distribución per se, que las emociones importan, ¿no? No se trata de que vayamos a la emocionalidad solamente, pero eso implica que si vemos a la comunicación como un fenómeno integral, vamos a tomar en cuenta todos los factores para buscar detonar esos procesos comunicativos de significación y de producción de mensajes. Y esto aplica, por supuesto, también no solo para la comunicación institucional o si trabajo para un partido o para un candidato, sino también si trabajo para un medio de comunicación o una institución pública, especialmente si trabajo para una institución pública, porque es desde aquí donde yo voy a producir o buscar producir pues este conocimiento, este sentido social sobre lo político, sobre los temas de lo político que nos interese trabajar en cada caso, ¿no? Bien, dicho esto, me gustaría entonces consultar con ustedes si tenemos o si estamos de acuerdo, si nos quedó claro, qué es lo que yo quise decir, o más bien si yo fui claro cuando les preguntaba esta cosa de qué entendemos por comunicación, porque lo que me interesaba o me interesa es que nos quitemos esta idea como que yo siento que es limitante, que siento que es muy direccional, muy unidireccional, muy vertical y muy básicamente, pues como muy estructurada, muy estancada de qué es la comunicación, ¿no? Cuando pensamos en emisor, mensaje, receptor, código, canal, retroalimentación, o sea, no es un proceso unidireccional, es un proceso complejo, dinámico, que va, pues justamente que tiene que ver con esta interacción social y producción de significados. Y me gustaría que por lo menos, o mi idea era que por lo menos cuestionáramos esta concepción básica, porque desde acá es que podemos después entender la complejidad de muchos procesos y fenómenos políticos, ¿no? Y me gustaría, bueno, consultar si fui claro en ese sentido con esa idea, en la expresión de esa idea, y si no fui claro, pues me gustaría también que lo conversemos. Alguien que tenga algo que decir, algo que expresar, o estamos todos bien. Yo, Manuel. Adelante, Manuel, por favor. Bueno, lo que acaba usted de versar, me diría yo, en lo personal, fue un acto de comunicación política y con un referente que usted hizo cuando dijo que la comunicación política es crear sentidos. Bueno, entonces eso ya rompe con todo el esquema, diríamos, tradicional que usted acaba de comentar. ¿Qué significa eso de crear sentidos? Significaría entonces que habría que recuperar las voces, en este caso, hacia donde iría dirigido el mensaje, ya sea vía marketing político, vía marketing electoral. Entonces, crear sentido sería irrumpir, desestructurar, romper con ese encuadre de solamente transmitir cierta información para hacerse de adeptos. En una campaña electoral, pues hacerse de votantes, hacerse de adeptos, no significa, es como crear una escuela. Yo veo así una escuela, diríamos, itinerante, valga pues de 2, 3, 5 horas, desde lo que dure el marketing político o el marketing electoral, e ir haciendo reflexionar a todos los actores involucrados. En este caso, si son actores políticos propiamente de un partido político, bueno, pues ese actor tiene que tendría, así como que digo yo, esa concepción de no solamente hacer, diríamos, demagogia, o aunque no fuera propiamente demagogia, sino que hay un sentido en esa persona de que las cosas quiere cambiar, pero que a veces no quiere cambiar y lo hace inclusive de manera unilateral, pero darle voz a los otros, pensar que allá están los nosotros,
en ese concepto que comentaban, ese nosotros, ¿no? Allá están los otros que también están pensando, que tienen ideas, que tienen intereses, y que no solamente esta campaña, tiene que servir para hacernos del poder y diríamos que alguien tiene que gobernar y otros ser gobernados, sino que todos tendrían que tener una voz y que esa voz se ve explicitada en ese acto de reflexión que hicieron inclusive los mismos que quiero que sean adeptos para que voten por mí, digamos así, como un ejemplo, sino que ellos también tengan un espacio de tiempo en esa campaña de darse cuenta que la política no solamente es ir a votar, sino que también hacerse un acto de reflexión. Y así como comenta ahorita en ese momento que usted me llevó a ese terreno como un acto de reflexión. Eso también es comunicación política, ¿no? Desestructurar esos esquemas, diríamos así, muy encuadrados, y decir comunicación política solamente es un emisor receptor, no, sino al contrario, eso es, ¿no? De que me trastoca mi sentir, mi forma de percibir el mundo, y que al mismo tiempo también estoy construyendo, porque esa es la parte nodal, ¿no? Estoy construyendo, diríamos, otra persona, y estaría en el terreno de eso que alguna vez escuché del dándose, ¿no? Sino destruir ese dado y posibilitarme la idea de que hay un dándose, de que la comunicación es una secuencia, yo diría así, de dándose, de ir de pasos, diríamos, pero no pasos en el sentido estricto, sino de pasos en el sentido de que va transformando continuamente mi yo, me va transformando como persona, y que no solamente quedé estacionado como mero receptor de información, sino que me lleva al terreno de la reflexión profunda, aunque eso pareciera así como muy filosófico, de la reflexión profunda para verme de que tengo que ser otra persona, ¿no? Y en ese sentido, en una campaña electoral tendríamos que ser así, muy personal, que el candidato tiene que hacer un ejercicio de despertar esa conciencia en las personas, explicitando esas ideas que están ocultas, que están vedadas, darle voz a esa inquietud de la persona, de tal manera que tenga posibilidades, pues si no de emanciparse socialmente, al menos de manera individual. Pues decir, esta campaña me sirvió para reflexionar que todos los candidatos o algunos candidatos, pues siempre ha sido lo mismo, ¿no? En términos así como muy triviales. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Fíjate que acabas de decir, mira, esto es súper importante, ¿no? Cuando yo les decía de esta construcción de sentido, y aplica para partidos políticos, y aplica para instituciones públicas, y aplica para periodistas, es la relevancia de reconocer esto, implica que si yo pertenezco a un partido político, por ejemplo, o si yo soy un partido político y quiero generar o atraer militantes genuinos, ¿no? O sea, justamente tengo que darle sentido a mi ser como partido político. ¿Qué significa este partido político? ¿Qué significa este partido político? Si yo lo comparto, si creo un proceso comunicativo y quiero traer y comparto este sentido y diseño estrategias comunicativas que lo que busquen es compartir qué significa este partido, va a ser más fácil que los demás lo entiendan. O sea, porque al final la construcción de sentidos tiene que ver con esto, con entender algo, ¿no? Con comprender algo. ¿Qué significa tal cosa? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué significa para mí? No postal. Entonces, es más fácil entonces que yo me adhiera a una corriente política o partido político determinado, o vote por determinado candidato o candidata, o legitime a una institución pública, o entienda mejor un mensaje, cuando yo lo que busque como comunicador es generar ese sentido sobre lo que estoy intentando decir, ¿no? De eso va la producción de sentido, que quien lo reciba pueda también comprender de verdad a qué me estoy refiriendo, porque la realidad de la producción de conocimiento es, apuntamos con la comunicación a la producción de conocimiento, a comprender qué está pasando, de qué se trata, de qué va, y que eso me permita a mí ser y decidir, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Pues soy alguien que se identifica con esta corriente política o con esta institución, la comprendo. Entonces, cuando yo la comprendo, la puedo legitimar, me puedo adherir, puedo confiar en ella. Aunque no vaya quizá y se lo exprese a la institución, a un tribunal o a un consejo o lo que sea, si yo recibo este mensaje y le doy ese sentido de que la decisión o lo que me está diciendo
tiene un significado para mí, ¿no? Para mi sociedad, para mi mundo, es más fácil que yo lo legitime, que yo lo vote, que etcétera, etcétera. Entonces, de eso va efectivamente, Manuel, la producción de sentido, ¿no? De hacer que la persona, ayudar o facilitar más bien, no de hacer, me expresé incorrectamente, porque eso no lo podemos hacer en realidad. Lo que tenemos que hacer como comunicadores es facilitar y proporcionar herramientas a la ciudadanía, a la sociedad, para que comprendan de lo que les estamos hablando, para que reflexionen en torno a ellos y que en su propio proceso, entonces, si le damos las herramientas necesarias, lo puedan analizar, incorporar, reflexionar y entonces decir, esto forma parte de mi realidad, ¿no? O sea, esto es, ¿cómo me sitúo yo consciente o inconscientemente frente a esto? Entonces, de eso se trata, que nosotros generemos esos procesos, porque efectivamente cuando hacemos eso, cuando logramos que las personas comprendan, lo que hacemos es, suena muy filosófico como tú dices, inclusive muy budista, pero lo que hacemos es transformarles, ¿no? Porque les ayudamos a comprender algo, les proporcionamos algo. Y aquí, y es de lo que vamos a hablar mañana, el periodismo, que es el tema de esta clase, tiene mucho, mucho que ver, pero para mí era muy importante primero establecer como este piso, porque si no venimos todo desde el campo de la comunicación, es más difícil luego entender a qué nos vamos refiriendo o cuál es la mesa de la que partimos o la base. Entonces, yo hoy quería mucho hablar de por qué entender la comunicación desde otro lugar, por qué entenderla así como estos procesos de comprensión de lo que nosotros definimos como realidad, que es esto, ¿no? Que es nuestra realidad con la que interactuamos, tanto la material como la simbólica, como los mensajes que recibimos, como las instituciones que existen en nuestro sistema. O sea, eso es, finalmente darle sentido es eso, ¿no? Sabemos que hay un tribunal, que hay un INE, que tienen una función, que hay candidatos, que viene un proceso electoral. O sea, ¿qué significa el proceso electoral? ¿Qué significa la campaña? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene votar? O sea, desde ahí es donde quería que partiéramos, ¿no? Que reconocer eso es importante, porque es lo que nos permite, pues, generar procesos de diálogo social después y fortalecer la democracia en serio. Es un poco, si quieren, utópico, porque es muy teórico a veces, muy conceptual, pero esa mirada teórica desde ese lugar es la que después luego nos va a permitir actuar materialmente con nuestros productos comunicativos para buscar esos objetivos desde este lugar un poco más, yo lo quiero llamar, pues, con más sentido que simplemente estar transmitiendo información, porque si no, pues nada nos cuesta, por ejemplo, si somos de de aparato de comunicación de alguna institución, enviar boletines como yo quiero que es, ya igual, ¿no? O sea, y lo distribuyo, pero luego eso, si no pensamos qué queremos generar en quien va a recibir ese mensaje y qué queremos provocar más allá del envío per se de la información, pues puede ser inclusive menos efectivo, ¿no? Y sobre todo durante procesos o campañas electorales. Bien, si les parece, yo les propongo que el día de hoy dejemos hasta aquí el tema y que mañana ya entremos de lleno con esta base, hablando de por qué, de cuál es la relación entre comunicación política, periodismo y pues democracia, ¿no? Que era el tema que me convidaron a participar. Si tienen dudas, por favor, mañana las conversamos con todo gusto y les voy a dejar una pequeña tarea ya desde una vez. Quiero que hagan el siguiente ejercicio, ¿no? En donde ustedes vivan, vamos a regresar un poco a los medios tradicionales, vayan y busquen una misma noticia en 3 medios de comunicación diferentes y observen cuáles son las similitudes que encuentran y las diferencias en el tratamiento que le dieron al mismo asunto en 3 medios de comunicación diferentes de la zona o región o ciudad o país donde ustedes viven, ¿sí? Pueden ser medios estatales o si quieren medios nacionales, como ustedes prefieran. Observen, por favor, una noticia de preferencia de carácter político, que ustedes identifiquen como una noticia política, por lo menos 3. Si quieren observar 3 más, háganlo, pero yo me conformo con que hagan por lo menos 3. Y que cuando analicen esto, además de observar diferencias y similitudes, quiero que se hagan las siguientes preguntas. Anoten, por favor. 1. ¿Cuál es el problema o situación que me describe la noticia? 2. ¿Quién es el actor o actor principal de esta noticia? Junto con esa pregunta es,
¿de qué es responsable este actor? Cuando digo actor me refiero a hombre o mujer, ¿eh? O sea, no sé, todavía no he encontrado como un término más adecuado para intentar hacer la diferencia. Y finalmente, ¿cuál es la solución que la noticia plantea a esta situación o problema? Sí, son como 3 preguntas básicas que quiero que observen mientras leen cada una de las tres noticias que les agradecería que revisen, y mañana vamos a conversar y vamos a ver por qué es importante estas preguntas que les estoy dejando que indaguen el día de mañana, ¿sí? Vale, Muchas gracias. yo les agradezco mucho la atención el día de hoy, espero que les haya resultado pues más que interesante y que les haya despertado alguna pregunta, inquietud, o que hayan podido quizá colocarse desde otro lugar, que les permita la reflexión, y cualquier cosa, pues aquí estamos el día de mañana para continuar dialogando, construyéndonos y aprendiendo juntos. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Gracias, bye. Gracias por estar. Hasta luego. Gracias, lindo día.